Hola, buenas noches. Buenas noches a todos. Un minuto más y comenzamos. Voy a compartir. Bien, comenzamos. Y bueno, en esta ocasión vamos a ver ya la última parte, la última parte. Un poquito de permiso de tomar un poquito de agua. La última parte del módulo 4, que aquí me tuve un error en la unidad 2 que dice gráficos y su interpretación. Y lo que vimos la semana pasada, en parte vimos esto, ¿ya? Y lo que vamos a hacer ahora es repasar lo que vimos un poquito la semana pasada y darle más énfasis a los gráficos, ¿ya? Primero en la parte teórica y después en la parte práctica en el Jupyter Notebook, digamos, eh, que está compartido también para todos ustedes y que lo pueden ir ejecutando ustedes mismos. Yo sí les recomendé que no, que si quieren ver los últimos gráficos interactivos, no lo hagan en Colab porque en Colab no salen esos gráficos interactivos. Está medio bloqueado eso en Colab, ¿ya? En el Colab gratis, obviamente en el Google Colab gratis. Pero si lo pagas, obviamente sí te va a funcionar. Ahora, no hay ninguna API que tenga esos gráficos interactivos. Eso fue un adicional que yo les dejé para que lo pudieran utilizar en algún momento que ustedes quieran programar. ¿Vale? Bueno, vamos. Mi nombre es Marcelo Miranda. ¿Alguna consulta de la sesión anterior donde comenzamos a ver los gráficos? Bueno, sigamos. Entonces, una pregunta para ustedes. ¿Qué nos muestra un gráfico de caja o box plot? ¿Nos muestra los valores atípicos? ¿Nos presenta la distribución del data frame? ¿Nos muestra un gráfico de tres variables? Valores atípicos. A ver, ¿quién más? La uno, valores atípicos. Ya, la uno es la de más a la izquierda. Mía. A ver, ¿será? Sí, eran los valores atípicos. Bien, es importante que se hayan aprendido eso, ¿ah? Es importante, importancia de esto que ahora lo vamos a ver más a fondo, incluso vamos a ver las fórmulas que son para los valores atípicos. Que la comenzamos a ver, pero la idea es que la conozcan. Resultado de aprendizaje. Los principales aprendizajes serán conocer los tipos de gráficos que se pueden realizar para lograr un mejor entendimiento de los datos. Además, repasaremos los temas importantes impartidos en este curso. Esto, ¿recuerdan la semana pasada que les decía que es demasiado importante? Los datos, este es datos, ¿ves? De repente me corrige y no es lo correcto, datos. Ya, esto es lo más importante. O sea, no hay que hacer un gráfico por hacerlo, ¿ya? El gráfico le tiene que hablar, nos tiene que decir algo. Por ejemplo, ese gráfico de torta que les mostraba que no nos decía absolutamente nada, no le sirve a nadie.
Si van a hacer un gráfico así para mostrar que se puede hacer, no, no sirve. El gráfico tiene que dar un entendimiento claro de los datos. Si no da un entendimiento claro de los datos o no te permite entender la distribución o lo que necesites de los datos, el gráfico no sirve. Así que ojo con eso y tomen mucha importancia en ello. Lo otro que también les dije era que a nivel de Python, yo, por lo menos en mi experiencia, yo no tomo mucho tiempo en programar un gráfico, porque en realidad en Internet hay muchos gráficos para Python que son bastante, están ahí las programaciones y son bastante ad hoc a lo que tú quieres, ¿ya? O sea, lo que necesitas, si necesitas más adelante un clúster, si necesitas una agrupación, etcétera. Eso está en Internet. Entonces lo único que tienes que asociar es la variable o los datos tuyos a ese gráfico. Entonces yo no pierdo mucho tiempo, uy, ¿cómo hago este gráfico? ¿Cómo lo diseño? No, 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 lo saco de Internet y le pongo mi variable. Lo importante es que el gráfico les pueda hablar. Introducción. En esta clase partiremos con un repaso general de todo lo aprendido en este módulo, para posteriormente continuar con la realización de los gráficos que nos permiten explicar de mejor manera los datos. Bueno, estructura de la sesión. Primero un repaso general de todo el curso, pero de los puntos que yo considero más importantes tener en consideración, los gráficos en su interpretación y el resumen y cierre de la clase. Y obviamente nos vamos a ir al Jupyter Notebook. Repaso general. ¿Se acuerdan los ambientes para Python? Bueno, está el Replit, que se podía usar también en esta clase. Está el Python de consola, que se puede usar también. Por ejemplo, aquí yo tengo un CMD, digamos, con un Python también que lo puedo usar y puedo hacer lo que necesite con esto. Pero es más engorroso. El Replit se parece al Jupyter Notebook, pero también no, si tú quieres por simpleza, lo mejor es usar Colab hoy en día. Es mucho más simple que los demás. Ahora, si tú tienes una herramienta que hayas usado desde antes para trabajar con Python, úsala. Ahora, tenemos que distinguir un poquito esto porque el Python.py finalmente, .py, finalmente es la componente o la shell que tú vas a ocupar en un modelo o vas a ocupar para generar ciertas cosas. Pero con el Colab tú puedes hacer todo el análisis de data scientist, de gráficos, todo ello lo puedes hacer con el Colab y ese tiene punto .ipynb, ¿ya? Y después pasarlo a un Python, como acá está, como el Replit que dice .py, que lo que hace finalmente es ejecutarte una shell. O también en Anaconda viene el Spider, que hace lo mismo que este. Pero ahí ya es porque ya vas a implementar en producción, no tiene gráfico, no tiene nada. Vas a implementar lo que necesitas, nada más. Bueno, acá tenemos la componente en un NumPy. ¿Hasta de cuántas dimensiones pueden ser los arreglos en NumPy? A ver, ¿quién me puede responder esta pregunta? Tres. Muy bien, muy bien. Tres. Como matrices, ¿sí? Está escrito en C, incluye funciones para operaciones de muchos tipos de matemática, lógica, ordenación, estadísticas. El objeto n de array o array es el tipo de datos más importante en NumPy. Aquí está la librería en NumPy. Y por supuesto podemos tener de una dimensión, de dos dimensiones y de tres dimensiones en NumPy. Ese,
Eso es muy importante, digamos, sobre todo en tres dimensiones, que en algún momento por ahí hay un código para ello. Librerías pandas. A ver, ¿quién me puede decir cuáles son los tipos de datos de panda? Hay uno muy conocido y el otro, bueno, también lo oímos. Uno es series y el otro es, y creo que es lo más importante que trajo pandas a Python, data frame, correcto, Leonardo, data frame. Ya que es como trabajar en Excel. Eso para mí es lo más importante que trajo pandas, digamos. Bueno, el objeto índice es una estructura interesante en sí misma y se puede considerar como una matriz inmutable. Pero los índices son, no se ocupan tanto como tal. Y ahí tenemos el famoso data frame donde tenemos las filas, las columnas, y casi siempre cuando no le damos nada a estas filas son índices. Las columnas, que es como trabajar con Excel, y podemos ordenarlo. Y tenemos medidas estadísticas, tenemos medidas de orden para esto, etc. Pandas es una librería bastante buena para trabajar. Parte esencial del análisis de conjunto. Agregaciones. Parte esencial del análisis de conjunto de un dataset son las agregaciones, que nos permiten computar medidas estadísticas para tener una mejor idea de la distribución de datos. A ver, qué medida estadística nos proporciona Pandas, por ejemplo? Que alguien me puede decir. Una medida estadística que nos proporciona Pandas. La media. Info, claro, info ahí es la información de los tipos de datos, digamos, de los no nulos. Pero esa no es como medida estadística, pero es una información también, importante. El count, el first, el último elemento, la mediana, la media, la mínima, la máxima, la desviación estándar, la suma, etcétera, etcétera. Entonces, eso es lo que nos proporciona Panda y más. ¿Ya? Las agrupaciones. Es un procesamiento de datos. Es muy probable que necesitemos agrupar los datos condicionalmente dentro de un data frame de acuerdo a una etiqueta particular. ¿Se acuerdan cómo agrupábamos los datos? ¿Con cuál era la sentencia que agrupábamos los datos? ¿Lo recuerdan? Yo sé que la recuerdan. A ver, que alguien me diga la sentencia. Group by, perfecto. Igual que en SQL, ¿eh? Entonces, separamos. Por ejemplo, acá tenemos la entrada, separamos, sumamos y combinamos. Entonces, la sentencia para agrupar es group by, pero group by por la suma. ¿Ya? Las tablas pivot. A ver, ¿quién me dice que son las famosas tablas pivot? ¿Algún dato? No hay respuesta, respuesta errónea. Sí, una tabla dinámica, correcto, es dinámica. ¿Qué más podemos decir? A ver, ahí dinámica toma los datos de columna simple como entrada y agrupa las entradas en una tabla bidimensional que proporciona un resumen multidimensional de los datos. Bastante de libro esto, ¿eh? ¿Qué hizo ahí la tabla pivote? ¿Qué hizo acá?
¿Por qué estuvo pivoteando? ¿Cuál es el pivot de esta tabla? A ver, ¿cuál sería el pivot? ¿Qué quiere decir el pivot? Es por cuál dato estamos filtrando todos los demás. Supervivencia, sí, según sexo y clase, claro. Correcto. Bueno, y acá, como vimos, también le podemos agregar más cosas. Rangos de edades. Por ejemplo, lo que yo recomendaba hacer para el juego del Titanic. Digamos, para el juego del Titanic de Kaggle. Rangos de edades, ¿no? Reestructurar un data frame. Es común que la disposición de un data frame no es la adecuada para su tratamiento y es necesario reestructurarlo. La función que podemos utilizar es melt. Cambia la orientación del data frame. ¿Sí? Esta es muy importante, la melt, porque si nosotros queremos después trabajar, digamos, para un aprendizaje automático, donde queremos saber todas las características, digamos, de una fila, es probable que venga este formato, ¿sí? Pero, por ejemplo, si yo quiero predecir si Carmen, Luis y María van a aprobar o no los cursos, o sea, el año, van a aprobar el año. Si quiero predecir eso, de esta forma no me sirve, porque yo quiero las notas de Carmen, de Luis y María. Entonces yo automáticamente con melt, digamos, puedo cambiarla acá, no tan automáticamente, agrupándolas, por ejemplo, por nombre. Entonces la puedo hacer un melt y la cambio de esta forma. Que esta forma es la que finalmente me sirve para un aprendizaje de ese estilo. Obviamente después esta columna se la borramos porque no nos interesa el nombre para el aprendizaje, pero sí nos interesan estos datos, ¿ya? Que son numéricos. Entonces después el aprendizaje automático me puede predecir si aprobó o no aprobó, de acuerdo a data histórica. Entonces, muy importante esta función, pero hay veces que viene así y la tenemos que cambiar para acá. Entonces, en vez de hacerlo a mano, lo podemos hacer automáticamente. Combinación y concatenación de un data frame. Dos o más data frames pueden combinarse en otro data frame. Esta combinación puede ser de varias formas. Concatenación, ¿ya? ¿Qué es lo que hace la concatenación básicamente? ¿Qué es lo que hace? ¿Qué ¿Unir? funciones lo ven? ¿Perdón? ¿Unir? ¿Unir dos data frames? Sí, los une, pero los agrega. Agrega un data frame al otro, ¿cierto? Lo suma, como dijera. ¿Sí? Por ejemplo, acá. Si no le decimos por los ejes, digamos, por el eje de las filas, entonces lo va a sumar. ¿Sí? Y, y si no tenemos, por ejemplo, edad acá, si no tuviésemos edad en esto lo va a dejar como null, pero lo va a sumar igualmente. Y concatenación por columnas. Pero aquí tenemos que hacer por qué columna lo vamos a concatenar, ¿ya? Que, por ejemplo, acá obviamente lo concatenamos sobre la columna nombre, ¿ya? Pues acá tenemos la columna nombre, sexo y edad. Lo agregamos, ¿no? Pero sí tenemos que decirle sobre la columna nombre.
Y eso me parecía más o menos lo importante de esto, digamos. Y podemos ver más cosas como la limpieza, que lo vamos a repasar también. ¿Tiene alguna duda con esto? ¿Con lo anterior del curso? Me imagino que ya las APIs ya están hechas, digamos, deben estar bastante buenas. Bueno, si hay más consultas, continuemos. Gráfico y su interpretación. Bueno, acá, ¿qué es lo que permite Matplotlib? Eso lo vimos en la clase pasada. Permite muchas cosas. Diagramas de barra, histogramas, diagramas de sectores, de boxplot o de bigote, de caja de bigotes, de violín, estos son similares, sirven casi para lo mismo, dependiendo de cómo te guste más entenderlo. Yo entiendo más este, me es más fácil entender este. El de violín es un poquito más complejo, pero a algunas personas les gustan los gráficos más difusos, lo entienden mejor. El gráfico de violín es un poquito más difuso. Diagramas de dispersión o de puntos, diagramas de líneas, diagramas de área, diagramas de contorno, mapas de calor. Con el estilo ggplot, acá tenemos línea punteada, línea más fina, doble línea, dos puntos, etcétera, y línea firme. Y aquí tenemos un ploteo de seno y coseno, ¿ves? Y esto es con Matplotlib. Y aquí cuando tú le pones plot legend, te coloca la leyenda de lo que está haciendo. Te coloca básicamente los labels. Te coloca los labels en qué tipo de línea y qué color lo estás haciendo. Un minuto, por favor. Gráfico de barras discreto, donde tenemos en el eje X, podemos tener los nombres de personas, y el eje Y la distribución o la cantidad, digamos, y generamos con plot bar el, digamos, el gráfico de barras. ¿Sí? Y aquí está un gráfico de frecuencia, digamos. Bueno, esto es una frecuencia random, entonces para hacerla bonita de varios colores, esta frecuencia, lo importante que dice aquí que esta se intercepta acá con esta y se interceptan las tres acá. ¿Sí? Entonces hay una intercepción. Entonces lo importante puede ser que acá estas tres van a valer lo mismo en algún momento, van a tener la misma frecuencia. Y eso lo demuestra con un histograma. Si bien estos son random, en datos normales también puede enseñarnos algo esto. Y el boxplot, esto es lo que les decía del boxplot. Es que el boxplot podemos trabajar ahí con varios datos y finalmente esto, después de esto, sobre esto, están los layers o los valores atípicos, ¿ya? Todo esto de acá es típico. Entonces, para esto hay una fórmula. Y esto se usa mucho cuando después se evalúa, digamos, para Machine Learning, para los modelos, se evalúan qué datos a lo mejor debemos sacar. Porque si hay datos muy grandes, supongamos que no es 30, es 200, un dato, está por acá, este dato puede generar tendencia, como es tan grande el dato, tan grande el valor, puede generar tendencia del modelo Machine Learning hacia arriba. Por ejemplo, si tenemos una regresión lineal, en vez de que la pendiente sea así, a lo mejor este va a generar una tendencia a que la pendiente sea de esta forma. Y eso puede traer a no tener un buen modelo. Entonces, por eso son tan importantes y me gusta detenerme en los valores atípicos. Porque tampoco no siempre se borran.
O sea, podemos sacar la fórmula y ya sabemos que tenemos un layer. Podemos hacer el dibujo y ya sabemos. Pero los layers que están acá, los que están sobre, un poquito sobre, hay que ver qué tanto me va a hacer ser divergente, digamos, al modelo. Como les digo, si tenemos algo por acá, es claro, clarísimo. Pero si tenemos algo cerquita, a lo mejor ya está bien, es un layer. ¿Pero un layer de qué? ¿De edad? ¿De, de IMC, por ejemplo? ¿Estamos fuera de en qué? ¿Ya? Y tenemos que ver si eso tiene sentido. También hay muchas personas fuera. Bueno, obviamente esto no me dice que no hay muchas personas fuera, pero hay muchas personas importantes fuera. Por ejemplo, si queremos ver una elección presidencial. Estamos analizando una elección presidencial, digamos. Y si hay muchas personas, no sé, entre 18 y 20 años fuera, yo creería que son importantes. A lo mejor son electores indecisos, pero son bastante importantes. Entonces, depende mucho de esto, ¿ya? Pero la fórmula para sacar los valores atípicos, primero tenemos que calcular el rango intercuartílico, que es Q3, que es este, menos Q1, que es el primer cuartil. El Q3 es el 75 menos el 25. 0, 25, 50, 75, 100. ¿Ya? Entonces, el Q3 menos el Q1. Y al Q1 le multiplicamos, o sea, al Q3, al Q1, perdón, le restamos 1,5 por el rango intercuartílico. Y este al Q3 le sumamos 1,5 por el rango intercuartílico. Y esto te da eso. Y todo lo que sobrepasa eso, o está por abajo de eso, le llamamos un layer. O valores atípicos. Esta es la forma. Este es más, por favor. Ese es un más, perdón. Y hay un error. Es un más y ese es un menos. Ahí está bien. Entonces, eso es lo que nos provee la imagen. Pero una cosa es la imagen y otra cosa es la evaluación. ¿Ya? Por ejemplo, a lo mejor tenemos que hacer una segunda derivada como la vamos a ver ahora para el Titanic. Para el Titanic vemos varios layers, por ejemplo, en la facturación puede ser, en la FARE. Pero tenemos que saber si sobreviven o no. Y ahí encontramos varias cosas. Tenemos que hacer otros gráficos. Análisis de los gráficos. Por ejemplo, vuelos por aerolínea, por LATAM y Sky. Ciudades a La Serena, cuántos vuelos hay, etcétera. Esto mismo hicimos, este mismo gráfico, lo hicimos para el Titanic, que lo vamos a ver ahí. Bueno, esto es un gráfico básicamente de distribución y acá están los famosos layers. Por ejemplo, acá lo que les decía. Estos dos yo creo que son un layer, claramente. Prototípico. Pero esto hay que darle un doble clic. ¿Realmente son los layers o están un poquito pasados nomás? Y recuerden, cuando se sacan los layers, los valores atípicos, se vuelve a regenerar esto y quedan nuevos sublayers. Porque se vuelve a regenerar con el promedio. Bueno, ¿alguna duda hasta acá? O ya nos vamos directamente al código. Yo, profe, tengo una consulta. Sí. Dígame. Lo que pasa es que en el gráfico, obviamente, vamos a poder analizar los layers, pero ¿hay alguna fórmula que me dé el resultado de cada uno? Sí, correcto. La fórmula que vimos, El esta. de IRQ, Claro, el rango intercuartílico se llama. ese. Esta es la fórmula que te dice el dato que está abajo sobre. ¿Sí? Y ahí, porque tú graficas, entonces tú Claro. puedes decir cuál está abajo y cuál está alto de ese rango, digamos. ¿Cuál es el dato? Entonces,
Eso me va a dar el dato preciso y el número exacto respecto a los Te van extremos. a, te va a dar el dato preciso que está fuera, digamos. Que está por acá o Súper. está por acá. O los datos precisos, pero pueden ser más de uno. Ya. Entonces ahí Muchas tú puedes gracias. calcular los leyes. Pero recuerda, no siempre se borra. Depende. Yo creo que ahí Ya. hay que darle un doble clic, hay que hacer otro gráfico. Ya. Ahora, como les digo siempre, si hay uno por acá que tiene 500, es clarísimo, ¿ya? Pero los que tienen problemas son los que están aquí, los que están cerquita. Entonces eso hay que darle una segunda vuelta, Ok. Gracias. ¿vale? ¿Alguna otra consulta? Vamos al código entonces. Vamos a partir del repaso, ¿ah? ¿Se acuerdan de este? De cuando generamos una concatenación entre series y pusimos Pedro, Juan, Diego, 10. ¿Sí? Que era parte del desafío que tenían que hacer ustedes. Claro que la diferencia es que puse Pedro acá al final, ¿cierto? ¿Qué es lo que hicimos acá? Concatenamos. Y al concatenar, miren, aquí como el head, el head te muestra si no le colocas nada dentro, te muestra 5. Si le hubiera colocado 10, ya me habría mostrado el NaN. ¿Por qué me apareció el NaN? Bueno, ya supimos que esto porque aquí puse 5 y abajo puse 6. ¿Sí? Y aquí donde vimos el shape y ya me di cuenta que había uno de más, que tenía 100, pero este no lo sabemos, no lo conocemos. Entonces lo primero que hacemos acá es crear un data frame con D10, un D11 para trabajar, y empezamos a hacer una agrupación. Pero, oh sorpresa, no me agrupó Juan. Bueno, Diego con Diego podría ser real porque, pucha, no sé si es Diego es Diego, ¿no? Pero Juan con Juan no me lo agrupó. ¿Qué pasó acá? Bueno, esto es para que sepan que si bien con inteligencia artificial quizás se lo, lo podría haber agrupado. Hubiese entendido que Juan, mediante un entrenamiento anterior, que Juan con J mayúscula es igual a Juan con minúscula completo. Pero como es dato de programación, todavía no llegamos a inteligencia artificial, entonces esto no lo reconoce. Y ojo que esto pasa mucho. Entonces, para evitar todo problema, le hacemos un upper, que es dejarlos en mayúscula, ¿cierto? Y ahora sí lo agrupamos. Y ahí me agrupó Juan. Pero no me agrupó Dieg y Diego. Y aquí cambiamos el monto. Por si acaso venía con tipo object el monto. Lo cambiamos, le damos a tipo entero. ¿Ya? Pero aquí nadie sabe si Diego es Dieg. Eso tampoco lo vamos a ver nosotros. Tendríamos que ir al usuario y preguntarle. Entonces dice, Diego es Dieg. Y Pedro, me equivoqué, era Pedro. Entonces nosotros con la función replace podemos reemplazar Dieg por Diego y Pedro por Pedro. Y acuérdense de esto, nunca se le olvide el InPlace True, que si no está el InPlace True de esta forma, entonces no se hace. Es como que te los muestra, que lo hizo y que lo puede hacer. Es como una tabla pivote, es como del momento, es como algo dinámico, pero no te queda ahí. Si no lo queremos hacer con el InPlace, tenemos que hacer, por ejemplo, un D12 igual a todo esto. D12 nombre, y ahí recién le podemos sacar el InPlace. Y ahí esto lo que va a hacer va a reemplazar, pero en el D12, en otro data frame, no en el mismo.
Si queremos reemplazarlo en el mismo, debemos usar obligatoriamente in place. True. Bueno, y ahora nos queda bonito. Y ahora lo podemos agrupar por la desviación estándar. Lo, puede- lo podemos agrupar por la desviación estándar, pero miren, por aquí todavía me queda el sexto. El NaN. ¿Se acuerdan del NaN? Uf, ya, ¿qué vamos a hacer? No sabemos, el NaN no sabemos, preguntamos y no, el NaN no sé qué venía ahí. Ah, perfecto. Entonces, ¿qué hago? Borro las filas, axis 0 filas, axis 1 columnas, todo lo que tenga NA. Y nuevamente, in place true. Lo borro y ahí ahora sí me queda. Me queda bonito. Y ahí puedo empezar a hacer cosas con él. Puedo empezar a agrupar por el monto, por la mediana, etcétera, etcétera. Aquí creamos una función para que haga esto. Def es una función en Python, ¿sí? Y aquí yo llamo a la función. Ojo, que es una función siempre devuelve algo. En este caso retorna un data frame. Por eso tengo que asignársela a algo. Ahora Python también permite hacer esto. Por ejemplo, si tú le haces esto, Python no va a decir nada. Bueno, obviamente no va a cargar de fn. Ya lo había cargado, por eso lo dice acá, pero no lo va a cargar. Pero Python no va a decir nada, porque él va a asumir que es un procedimiento que retornó algo. No es tan rígido como C, como Java, como Visual también, como Visual Basic, que si tú le pones return, tú tienes que asignarlo a algo. Python no es tan rígido, ¿ven? Eso es importante que lo sepas. Podemos ocupar procedimientos como funciones y viceversa. Eso es un tema quizá bueno de Python, pero con estructuras de algoritmo ahí se puede caer, digamos. Porque si, digamos, académicamente si vamos a enseñar estructuras de algoritmo en Python, pero profesor, si me funciona. Sí, pero no es la estructura de cómo debe accederse a una función o a un procedimiento. Bueno, y acá vamos al Titanic, al famoso. Bueno, acá sacamos todos los datos del Titanic. Y bueno, vemos que hay datos repetidos, como la clase, que aquí va en números. Y más allá, si no me equivoco, va en primera, segunda y tercera. Si es hombre o mujer, lo mismo que acá. Pero acá había en hombre y mujer en Hue, también había niños, si no me equivoco. Habría que ver, habría que ver. Y eso me parece que lo habíamos visto, ¿cierto? Los últimos creo que era Tile. No, no eran los últimos. El otro me parece que es Split. Miren, si ustedes le colocan acá punto tab, debiera aparecerle la función que ustedes necesitan. Un punto y un tab en el computador. Y aquí podemos ver qué es lo que necesitamos. Necesito una variable, ahí puedo ver cuál necesito. Y mira, sort value. Y ahí estaba tile. ¿M? To Excel también, que podemos exportar a Excel. Bueno, y ahí hay varias. Pero yo me acuerdo que también tenía niños por ahí, ¿sí?
Y tendríamos que agruparlo para saber. A ver si puedo hacerlo. Lo voy a agrupar por U y sin año. Vamos a sumarlo nomás. Para hacerlo más claro. ¿Ven? ¿Ven que había niños? Child. Y sobrevivieron 49, 88 y de mujeres 205. ¿Ven que ahí hice algo porque me parecía que Q tenía tres valores y no dos? Entonces tuve que hacer algo. Lo más fácil es agruparlo. Entonces Q aquí podemos decir que es diferente de sex, porque sex es male o female, ¿sí? O sea, Q tiene que más que ver con cis y con part. Aquí vamos a ver el promedio de años de la supervivencia y la no supervivencia. Los que sobrevivieron 28 y los que fallecieron 30. No, no hay mucha diferencia. Bueno, aquí hacemos un tile, aquí hacemos un sample. Si queremos ver el sample, te dice cualquiera, saca aleatorio. Aquí si hiciéramos varios samples, ves, aquí me sale child. Es otra forma de verlo, pero estamos hablando de un dataset de 800 datos. Si fuera un dataset de 2 millones de datos, mejor agrupar, porque es probable que child sean muy pocos. Bueno, esto es para contar valores, el count values, para contar cuántos valores de acuerdo a la clase, de acuerdo ahí al sexo, etc. Aquí podemos identificar los duplicados. Y por acá identificamos un duplicado. ¿Sí? Este me dijo que estaba duplicado. Entonces, nosotros lo que deberíamos haber hecho siempre es eliminar los duplicados. Eso deberíamos haber hecho siempre. ¿Saben por qué? Porque finalmente los duplicados no nos sirven. Así que hacemos drop duplicate. Aquí no lo eliminé para que ustedes lo puedan eliminar. Está comentado eso, pero en el notebook ustedes lo pueden sacar y eliminar y a ver qué les pasa. Aquí hicimos una tabla pivote por dónde embarcaron y de acuerdo a las clases. Y contamos. Bueno, habíamos hecho más cosas, pero recuerden que las cosas se hacen para que sirvan. Entonces acá no nos servía mucho. Nos servía la cantidad. Y en primera clase, la mayor cantidad embarcó en Southampton. ¿Ya? En segunda clase y en tercera clase también. Podemos decir que Southampton fue el puerto principal. Eso lo podemos decir. Chesburg fue el segundo puerto y en Queenston embarcaron más de tercera clase y de primera clase habían dos personas nomás. Puede ser una pareja, puede ser. Y en segunda clase habían tres personas. También puede ser una familia. Entonces, eso nos da información. Ven que ya nos da información y como siempre hemos dicho después cuando vemos el Titanic, ¿qué tiene que ver dónde embarqué con si sobrevivió o no? Van a ver qué tiene que ver. Bueno, acá podemos hacer una división entre rango de edad y la primera clase con respecto, y las clases con respecto a la supervivencia. Ya, aquí nos da el promedio, pero podemos agregar una función que sea contar también. A ver, ¿qué pasa si agregamos la función contar? Aquí sabemos cuántos sobrevivieron por clase y dónde embarcaron. ¿Ya? Permiso.
¿Cuántos sobrevivieron por clase y dónde embarcaron? O sea, en Chessburg, de 0 a 18 años sobrevivió la mayor cantidad de tercera clase. ¿Sí? Y eso que en Chessburg la tercera clase era menor que la primera clase. ¿Eh? Interesante. De 18 a 35 años que embarcaron en Chessburg, sobrevivieron 20. ¿Ya? Igual en la sumatoria, sobrevivieron más, digamos, en Chessburg de primera clase que de tercera clase, sí. Pero, por ejemplo, esto llama la atención, digamos, por la película, por todo. Que en Chessburg sobrevivieron más entre 0 y 18 años de la tercera clase. Bueno, en Queenstown no sobrevivió nadie de la primera clase, pero en Queenstown de la primera clase eran dos, pero no sabemos en qué edades tenía. Ah, pero tenía entre 18 y 35 y 35 y 80. Pero sobrevivió, ¿eh? La segunda clase falleció uno nomás, porque en Queenstown abordaron tres y sobrevivieron dos. Entonces quiero pensar que no era una familia. Espero. Bueno, ahí se puede averiguar por el patch y todo. Y en la tercera clase, bueno, la tercera clase en porcentaje no fue la que más sobrevivió, porque miren, pero miren acá en Southampton sobrevivieron 167 tercera clase. Interesante, ¿eh? Pero bueno, eso lo vamos a seguir revisando. Bueno, acá hicimos con más medidas que, como les dije, no sirven mucho. Es para saber qué se puede hacer con más medidas. Bueno, acá concatenamos un data frame que antiguo para ver solamente cuando le cambiamos los tipos de datos. Y esto lo vamos a saltar, voy a estar. Y seguimos revisando el Titanic. Aquí vamos a ver los nulos. Y esto es importante, porque con esto sacamos los nulos, la cantidad de nulos de cada variable. Y vemos que año tiene 177. Vemos que deck, que es la cabina, tiene 688. Y vemos que Embarkstone, que es donde embarcaste, tiene 2. ¿Cierto? Y lo mismo que Embarque. Ya sabemos que son iguales. Que uno es la sigla y el otro es el puerto como tal. Entonces, lo que nos asalta más dudas son los años. ¿Qué porcentaje del total de datos son los que faltan? Y nos da que un 19%. Y, o sea, casi 20%. Y eso para nosotros es reemplazable. ¿Ya? Si tuviese un 40% como lo tiene DEC, por ejemplo, si vamos, en vez de ponemos DEC acá, DEC CK, ¿cierto? Sí, CK. 77% de nulos. En este caso no hay componente, modelo o lo que sea que pueda imputarlos bien. Ojo con la segunda parte, bien. Porque si hay modelos, si hay componentes que lo pueden imputar por la media, por la mediana, pero no lo vas a imputar bien. Entonces, eso ya es una variable que debes eliminar, no debes ocupar. A menos que hagas todo un data scientist para ver, digamos, si tiene sentido imputarlo. Pero normalmente esta cantidad de faltantes no se imputa, sino que la variable se borra. Y aquí lo último que vimos es la diferencia entre los que sobrevivieron y no sobrevivieron. Sobrevivieron 342 y fallecieron 549. Y acá hicimos con Matplotlib un gráfico para saber, digamos, los nulos, ¿ya? Y aquí tomamos is null any y aquí con cada columna sumamos los nulos.
¿cierto? Y hacemos dentro de un for. Y aquí vemos que embarque Stone es chiquitito y acá, miren, deck tenemos bastante. ¿Qué graficamos? La supervivencia. Que sobrevivieron son menos que los que no sobrevivieron. Y aquí graficamos todos. Bueno, acá nosotros encontramos cosas, ¿cierto? ¿Qué encontramos, por ejemplo? ¿Qué encontramos acá? A ver, ¿quién me puede decir? Todo lo vimos hace un tiempo, pero es importante la semana pasada, prácticamente, que te hable de estos gráficos. ¿Qué me dice el primer gráfico? El de clase. Tengo levantado el chat por si quieren escribir. ¿Qué me dice el de clase, el gráfico? Recuerden que el azul sobrevive y el rojo no sobrevive. Sí, que la diferencia desde la clase fallecieron bastante. ¿Sí? ¿Qué clase fue la que sobrevivió? La que más sobrevivió en realidad, porque no todas. Claro, la segunda clase es similar, ¿ya? Pero ¿cuál fue la clase que más sobrevivió? La Es primera. la primera, ¿cierto? Y eso nos está diciendo algo, que quizás la película tiene razón y es basada más o menos en la realidad. Puede ser, ¿sí? Entonces ya nos dice que a lo mejor ser de primera clase en ese barco, digamos, con las mismas condiciones, puedo tener más posibilidades de salvar la vida. Y que la variable clase es importante para mí. Aquí si eres hombre o mujer. Si eres mujer, sobrevivieron muchas más que fallecieron. En cambio, los hombres no. Entonces también tiene sentido lo que decían mujeres y niños primero, ¿cierto? Tiene sentido esto. Esto no, esto tiene muy poco, un dato muy pareado, digamos. Vamos a dónde embarcaron. Bueno, esto es lo mismo de las clases, ¿ah? Pero acá donde embarcaron es lo interesante. Porque miren, si tú embarcaste en Chessburg, tienes más probabilidades de sobrevivir que si embarcaste en Queenston que en Southampton, ¿sí? Entonces aquí habría que buscarle una explicación, ¿ya? Porque uno dice, si embarqué en tal puerto, ¿qué tiene que ver con que yo haya sobrevivido, no? O con que sea mejor nadador o peor nadador, ¿no? O con que aguanto o no aguante el frío, ¿cierto? Podríamos pensar en eso, pero sí tiene sentido. ¿Qué pasa si yo pienso, a lo mejor deberíamos preguntar claramente, pero ¿qué pasa si yo pienso si, creo que lo dije la semana pasada, si las cabinas estaban ocupadas? El primer puesto fue Southampton, después Chessburg y después Queenston, si no me equivoco. Sí. Y yo creería que a lo mejor, como Southampton fue el que embarcó bastante, yo creo que en Chessburg, quizás como la primera clase sobrevivió más, y como ellos tenían bastante grandes cosas, digamos, claro, y se acomodaron en mejor posición. Sí, la primera clase puede ser, se acomodó en una mejor posición, entonces justamente no fue donde se rompió el barco. Puede ser, puedo pensar en eso. Entonces puedo decir que el puerto también tuvo que ver con la clase. Pero si vamos arriba y en Chessburg, que claro, abordamos bastante de primera clase. En Southampton embarcaron más, pero obviamente como embarcaron más, fallecieron más, digamos. Entonces eso nos dice que a lo mejor está bien relacionado con la clase, o también podría ser que está bien relacionado con algo que sabemos, con
el sexo de la persona. Que eso no lo hemos visto. Puede ser que en Chessburg ingresaron más mujeres. Puede ser. Tendríamos que hacer la agrupación, ¿eh? Más arriba. Ver lo que ya uno se pregunta de forma interesante y qué se puede hacer. No lo hacemos por class, lo hacemos por who, ¿cierto? Efectivamente en Chessburg, pero no fue la que abordaron más mujeres. Abordaron más que en Queenston, pero no que en Southampton. ¿Ya? Entonces, parece que no tampoco. Parece que tiene que ver con la clase más que nada, ¿sí? ¿Ven que sirven todas las funciones? Bueno, esto es lo mismo del puerto. Bueno, esto es adulto hombre, digamos, no tiene sentido. Esto menos tiene sentido porque el deck tiene muchos nulos y no tiene sentido eso. Bueno, y acá tenemos un histograma de SIBO, ¿sí? La distribución más normal que tenemos es el año, ¿ven? Entonces, más o menos el año se concentra entre los 20, no, sí, entre los 20 y los 35 años, más o menos. Era la cantidad de la población, digamos, la mayoría. Y hay unos layers por acá, como les dije, esto puede ser, aquí podemos detectar unos layers, digamos, y acá, ¿sí? Que los vamos a ver, ¿cómo lo podemos detectar? Con un boxplot, obviamente, pero también lo podemos detectar con un scatterplot. Pero si trazamos una curva, un KDE, vamos a ver que si bien, obviamente, fallecieron más, el rango promedio de años o la distribución de años que sobrevivió que falleció es similar. Está un poquito movido, si vemos para acá, debe ser como 21 y los que sobrevivieron 25, o cerca de 30 o cerca de 24 por ahí. Pero no es muy decidor, o sea, al parecer los años en regularidad no tuvieron mucho que ver los años en la regularidad, digamos, por lo que dice pero tenemos que hacer más gráficos. Por ejemplo, en esto, para la supervivencia. Miren, acá estos son bonitos porque presenta todos los datos y aquí pueden encontrar datos un layer, ¿cierto? Acá podemos encontrar un layer de los que no sobrevivieron, ¿sí? Y aquí, mira, el que sobrevivió, unos layers. Tremendo, ¿ya? Pero aquí podemos encontrar con respecto al año y con respecto a la facturación, a ver si es FARE, me acuerdo, FARE. No me acuerdo si acá tenemos FARE. FARE, miren, con respecto a lo que pagaron, digamos. Igual hay personas que fallecieron que pagaron un precio alto, pero extrañamente los que más pagaron sobrevivieron, ¿sí? Los que están fuera, los que están fuera del rango del rango normal. Ellos sobrevivieron, la mayoría. Aquí hay mayoría, ¿eh? Y los que más pagaron sobrevivieron, ¿sí? Por ejemplo, entonces, a lo mejor podríamos ver que realmente esta cosa de la facturación del FARE a lo mejor tiene algún sentido con la supervivencia, ¿sí? Porque a lo mejor tenía mejor lugar, ¿sí? A lo mejor los que pagaron mucho más obviamente tenían más dinero. Y bueno, lo que se ve en la película también es que le ofrecieron dinero a los marineros.
Y algún marinero sí se tomó el dinero. Puede ser. Bueno, acá estamos entre año contra clase, digamos. Y también hay unos layers acá. Pero estos están re cerquita. Habría que echarle una mirada, darle una segunda mirada, digamos. Ahora mire, lo que vamos a hacer. Año contra facturación y contra supervivencia. Azules los que sobreviven, cero los que no sobreviven. Y esto creo que lo vimos en la clase pasada y fue entretenido, ¿ah? Porque miren, los que más pagaron están entre los 30 y los 40 años. Me imagino que la gente que tenía mucha plata, ¿ya? Sobrevivieron, ¿ya? Pero ¿se acuerdan de este que vimos acá? Este podríamos encontrar sentido, pero son un layer igual, son fuera, porque es un layer en cuanto a facturación, en cuanto a personas que quizás podían hacer lo que todo esto no podían hacer, ¿sí? Entonces lo deberíamos sacar estos, y deberían estar fuera, no de años, sino que deberían estar fuera de la facturación, ¿ya? Y ahí a lo mejor podríamos sacar estos layers, porque ahí vemos que sobrevivieron, entonces puede generar tendencia contra ellos. O si sacamos el FARE, que también podría ser una opción, que es la facturación, que es cuánto pagaron, porque el FARE no te genera tendencia, porque todos pagaron distinto. Tendríamos que hacer rango para que FARE me tuviera algún sentido, ¿sí? Listo. Pero aquí detectamos que ello podemos imaginarnos qué pasó. Pero, por ejemplo, está acá, 80 años y pagó nada. ¿Qué me podrían decir de él o ella? ¿Qué me podrían decir, por ejemplo, de él y de ese rojo? Más de 60 años, pero también de una persona de plata. Porque pagó, la mayoría de los que pagaron ahí sobrevivieron, ¿ven? Gran, pero él no. Y eso que fue una persona de alta edad, que supuestamente podría ir primero. ¿Mm? Cosa, a lo mejor acá estaba la suerte, a lo mejor no. Veamos si podemos hacer con respecto a Who. A ver si me sale. No sale bien. Hombres casi todos fallecieron. Mujeres, todos sobrevivieron. Pero, y mire lo impresionante de esto. La persona de 80 años era hombre. Pero esta persona es un layer por todos lados, digamos. ¿O no? ¿Qué piensan? No era ni niño ni mujer, que son los que más sobrevivieron. Era hombre. Sobrevivió la mayor edad, con la mayor edad sobrevivió y pagó poco. ¿Sí? Miles de preguntas sin respuesta. Él es un Slayer, claramente. Por ejemplo, si hacemos el Fare por el Who, hombres.
Bueno, él está por acá, digamos, estaba cerca menos del 100, era hombre. Estos dos, mire, por ahí está, ¿cierto? Porque mire, mire lo que pasa en estos layers. Este es hombre y mujer, que fueron los que más pagaron. Claramente un layer, pero miren, miren lo interesante de acá. Ellos que fueron también unos que más pagaron, entre 200 y 400 y 300, si eran hombres fallecieron. Si fueron mujeres, sobrevivieron y si fueron niños, sobrevivieron. Ven que ahí le damos respuesta a algo que estábamos viendo en el primer scatter, ¿se acuerdan? De años contra Who. Esto ya sabemos, pero ahí los que habían sobrevivido, los que sobreviven, vimos que en realidad tiene sentido porque las mujeres, que son las que más sobrevivieron, ¿cierto? Y tiene sentido porque los hombres que habían pagado harto también, bastante, entre 200 y 300, fueron los que realmente fallecieron. O sea, podríamos decir que estos hombres de primera clase, aunque fueran de primera clase, igualmente fallecieron. ¿Sí? Podemos hacer otro que es el FARE contra... No, No, el WHO sería el FARE contra la clase. De clase. ¿Sí? Y mira, aquí la primera clase claramente sobrevive. La segunda clase, la que... Mire, y estos eran de primera clase, fallecieron. Veamos con el WHO. Bueno, aquí no da nada porque son pocas. Los años sí, pero mire, pero mire lo interesante que vimos. Nosotros creíamos que esta persona de 80 años era de tercera clase, pero no, es de primera clase, por eso sobrevivió. Pero ahora la otra pregunta, ¿por qué pagó tan poco si era de primera clase? Wow, pero ya lo encontramos. O sea, estamos viendo que no sabemos si uno es Slayer, me parece que no, ¿ah? Porque estaba era hombre, bien, era hombre, sí, raro, pagó poco. Nosotros pensamos al tiro que porque pagó poco era de tercera clase, bien, pero no, es de primera clase. ¿Cómo se llama la otra variable de las clases? A ver, ¿ven? Entonces a lo mejor tiene sentido la supervivencia. Acá, ¿cómo saqué de primera clase las clases? Uno, uno, eso 1.25 no existe, ¿eh? Primera, segunda, tercera. ¿Ven? Entonces, ¿es un layer o no es un layer? ¿Es valor atípico o no? ¿Sí? Bueno, yo también diría que sí, ¿ah? Yo también diría que él sí. Sí, sí, seguro es valor atípico, ¿ya? Porque, porque en realidad está bien. Lo podemos asociar con la clase porque la primera clase sobrevivió más. Pero está difícil porque facturó menos, es mayor, es hombre. Yo diría sí, hay que sacarlo. ¿Mm?
Bueno, aquí por supervivencia, obviamente podemos hacer uno de Pi, pero si hacemos por el FARE, mire, el FARE va a quedar horrible. Mire, no sirve de nada, digamos. ¿Ya? Pero la supervivencia, ahí nos da un poquito mejor, nos dice que, mira, la que es, digamos, la mayor parte falleció y la menor sobrevivió. Bueno, aquí el año contra el parche. Aquí lo hice solamente para ver una línea, para ver qué se podía hacer de línea, pero no tiene sentido. Esta menos tiene sentido porque el deck lo deberíamos borrar, ¿sí? Como el deck lo deberíamos borrar, tiene menos sentido, ¿sí? Entonces, eso no es un gráfico que se debió hacer, digamos. Y bueno, esto es lo bonito, son los e-plot, que son por los componentes que se instalan acá, la componente plotty y cufflinks, que estos son los gráficos interactivos. Por ejemplo, un gráfico de barra entre sexo y supervivencia. Entonces, podemos decir que hombre, digamos, tiene menos supervivencia que mujer, ¿ya? Pero podemos buscar un poquito más. Vamos a hacer zoom. Aquí no me quiere hacer zoom hoy día. Y la gráfica podemos moverlo y poner más cosas. Ahí podemos solamente ver la mujer, etcétera. Podemos ver la línea del medio ahí. Podemos ver un sector, ¿sí? Podemos hacer varias cosas con eso. Aquí es entre sexo y sobreviviente y le ponemos los títulos. Por ejemplo, podría ser en P-Class, ¿ven? Y aquí nos da las tres clases con respecto a la sobrevivencia. Aquí podemos hacer otro gráfico, pero de la otra forma, ¿ven? Y acá también podemos ver sectores específicos, etcétera. Bueno, no me sirven más que los otros gráficos esto, pero si queremos ver sectores que tuviéramos la persona, por ejemplo, podríamos ir a buscarla acá. Y aquí nos muestra el dato, ¿sí? Eso es lo importante de esto, que son interactivos. Y bueno, esto es muy interesante lo que viene acá, que esto es la matriz de correlación y que acá nos dice qué tan correlacionados están las variables. Pero como ven acá, solamente él trabaja con variables numéricas, por eso no ha aparecido en las demás, ¿ya? Entonces, ¿qué hay que hacer con las demás? Transformarlas a numéricas, ¿sí? Transformarlas a numéricas. Entonces, esto sabemos que es donde llegamos, que si es va a sobrevivir o no. Entonces, ¿qué empezamos a ver? Primero si hay correlación, y esto te lo muestra porque se va poniendo de colorcito. Por ejemplo, acá el cis dice que está muy relacionado con el pars, que son los hijos, los adultos, la familia. El adult male, si es hombre, está muy relacionado con el alone. ¿Qué quiere decir? Que la mayoría de los hombres venía solo. Está muy altamente correlacionado, pero no tan alto porque 0,40 no es muy bueno.
Pero, por ejemplo, mira este, que viene solo, está muy inversamente correlacionado con el seed-sparge, que son los indicadores de familia. Y es claro, porque si vienes solo, no vienes con familia, ¿sí? Entonces está inversamente correlacionado. Pero yo esperaría una correlación mucho más inversa, mucho más fuerte. Pero por ejemplo esta, a ver, la clase está inversamente relacionado con el FARE, pero yo esperaría una relación inversa más fuerte todavía. Porque si la clase es más baja, o sea, 1 paga más, y si la clase es 2 paga menos, y la 3 paga menos. Es inversa, pero es 54 nomás. No me cuadra mucho, parece que hubo un arreglo por ahí, medio raro entre la segunda y la tercera. Y lo que vimos recién, ¿se acuerdan? El hombre de 80 años, porque ya sabemos que es hombre, el hombre de 80 años que sobrevivió pagó poco. Entonces ahí, ahí hay una relación más directa. ¿Mm? Por ejemplo, los adultos hombres es inversamente proporcional a la sobrevivencia. ¿Sí? Bueno, de esto podemos mirar mucho de estos temas, pero ¿para qué nos sirve? Por ejemplo, si tenemos dos variables que son altamente correlacionadas acá, supongamos que estas fueran altamente, la clase es altamente correlacionada, aunque sea inversa, con la facturación. Entonces, ¿qué busco yo? Busco la relación de FARE con Survivor, que es baja, y busco la relación de clase con Survivor, que es inversa, pero es más alta que FARE. Entonces, cuando dos variables son altamente correlacionadas, después en un modelo te genera una tendencia hacia esas variables. Aunque sean inversamente correlacionadas, genera una tendencia. Entonces lo ideal es borrar una de los dos. ¿Y cuál se borra? La que esté menos correlacionada con el target. En este caso debería borrar pare. ¿Sí? Pero con esta cantidad de correlaciones muy baja, digamos. No es para borrarlo. Si tenemos un 70, un 80, 70 lo pensamos, un 80% la borramos. ¿Ya? Y bueno, si somos estadísticos puros, pasado el 90%. ¿Ya? Pero ya con un 70-80% de correlación te puede generar tendencia para un modelo. Entonces, para eso te sirve esto y para saber qué tan correlacionados están las variables con el target, con si sobrevive o no. Por ejemplo, mira, el año, como es tan variable, está muy poco correlacionado. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? El año es importante, por todo lo que sabemos, por las condiciones físicas, etcétera. Entonces, a lo mejor deberíamos generar rango. Y ahí esta correlación va a subir. El parche es muy poco correlacionado, ¿sí? Y el Alonso, si va solo, no necesariamente es muy poco inversamente correlacionado. Entonces vamos a ver que estas no son las variables fuertes. La variable fuerte podría venir por la clase, eh, en este caso sería si es adulto hombre, ¿sí? Y algunas otras que tenemos que transformar a número, que por eso no las toma, digamos. Por ejemplo, el puerto donde embarcó. Entonces, esta les sirve mucho. Y además esta forma, este estilo sale con colores. Mientras el color es más fuerte, está más correlacionada. Y bueno, acá podemos otra vez con Sexo por Survivor. Y aquí si creamos un data frame, esto es para mostrarle lo bonito que se pueden ver estos tipos de gráficos. Este gráfico se llama Surface. Y lo importante es que acá tenemos los datos del data frame de arriba. Y si queremos lo damos vuelta y podemos mirar los datos, podemos mirar la coordenada, ¿ves?
Ahí está la coordenada, aquí está la coordenada, ahí está la coordenada. ¿Ves? Eso es interesante. Y lo podemos seguir dando vuelta. ¿Y aquí qué coordenadas tenemos? Z300, C y O. ¿Mm? Estos gráficos son bastante interesantes para ver la coordenada y para ver exactamente, por ejemplo, no, sabes que quiero ver esta. A ver, ¿por qué este está acá? Lo mismo con este. Este de cascada, de color escala, de tres escalas de colores. También lo podemos dar vuelta y podemos ver esta coordenada. ¿Sí? ¿Bien? Esto es lo importante de estos gráficos interactivos. Esto es lo bonito para que también se puedan fijar. Bueno, y aquí si queremos un help de heat map de cómo hacerlo, acá podemos help y acá nos dice todas las bondades que trae, ¿sí? Con un heat map, etcétera, con el plot. O sea, ven que los gráficos nos entregan cosas, nos dicen cosas, nos hablan, que eso es lo importante. Bueno, consultas. Como les digo, lo importante es que los gráficos les hablen. Ven que empezamos a buscar esa persona que había pagado poco, que era de muchos años, todos dijeron suerte, ¿sí? Mucha suerte. Pero finalmente descubrimos que esta persona era de clase, de primera clase. Entonces por ahí le encontrábamos el sentido que hubiese sobrevivido, ¿sí? Porque pagó poco, era hombre, que son las variables que no sobreviven, pero, pero sí sobrevivió, pero era de de clase uno. ¿Cuál gráfico se ocupa más? No, ahí yo te diría todos. Es que finalmente, mira, lo que más me gusta a mí es el de caja de boxplot para los layer y lo demás son los scatter. Los scatter como los que vimos, este scatter plot. Este es un scatter, ¿ya? Y aquí lo ponemos más bonito para que... Este es un scatter, ¿ya? Que ese te entrega cosas. Y esto, los box. Esos son los que más uso para cada cosa. El Tekinter. Tekinter, no conozco el Tekinter, Eugenia. No, no lo... Es que disculpe la pregunta, lo que pasa es que en la API 4, la última, ¿Sí? nos están pidiendo que instalemos, ahí le mandé la pregunta. Entonces me surgió la duda porque yo estoy acostumbrado a ocupar el Google Colab, el Jupyter, Sí. pero ese no me sonaba dentro de las clases y no le veo como cuál es la diferencia. No, no. No, la verdad que la de Cat, que de Quinter, no la he ocupado. No, no lo ubico mucho. Pero con la librería Matplotlib es suficiente. Es suficiente. Ok, Sí, súper, no, no lo ubico, la verdad. Tendría que probarlo. Pero no ya, lo ubico. súper, gracias. ¿Vale? Bueno, como les decía, los gráficos mejores son el scatter y para mí, el scatter y el box. Pero a alguien le puede gustar el de barra, el de pi, etcétera, o esto, o de frecuencias. Depende. Bueno, ¿alguna pregunta en la clase?
¿Qué hemos detectado en el análisis de los gráficos del ejercicio planteado? A ver si alguien me puede decir algo interesante. ¿Qué cosa interesante hemos visto? Yo creo que hemos visto lo más interesante es que buscamos a esos layers y efectivamente dos layers, ¿cierto? Y en definitiva, profe, que los gráficos nos hablan igual. Sí. Entonces, creo que es lo interesante, claro, los outliers y todos estos tantos datos que nos suministran, como ese punto, ese outlier de la persona de 80 años. Entonces, en definitiva, los gráficos son para eso, para que nos suministrar información, exponer puntos y se hace visible los datos en general. Es bastante información se sacan de los gráficos, me parece. Sí, no, bastante. Y además pudimos pillar dónde estaba la congruencia, digamos, de la persona de 80 años, del hombre de 80 años que sabíamos de por qué sobrevivió. Y le encontramos algún sentido que era de primera clase, pero igual es un layer, digamos. Porque un layer por todo, porque pagó poco, se fue en primera clase, es hombre, por todo es muy raro, digamos. ¿Sí? Es muy atípico el valor. Bueno, y vamos al resumen y cierre de la clase. Hemos repasado todo lo visto en el curso. Hemos aprendido para qué sirven los gráficos y que nos entrega para graficar. Nos entrega para graficar hemos utilizado la función Matplotlib. Toda teoría la hemos llevado a Jupyter Notebook para ver en la programación. Y conclusión de nuestra clase hemos revisado lo más importante que se ha entregado en este curso y hemos profundizado en la generación de gráficas, donde entendimos cuál es la finalidad del gráfico y dónde debe tener sentido para explicar los datos. Eso lo entendimos, ¿verdad? Que el gráfico debe tener un sentido, ¿correcto? Si no, ¿para qué lo graficamos? ¿Para qué lo hacemos? ¿Sí? Bueno, algunas consultas finales. ¿Todo claro? Bueno, Profe, sí, sí, disculpa, no tiene nada que ver con la clase, sino que más sí, bien sí, con digo. la revisión de las API. Eh, con respecto s- ¿hay una demora en la revisión de las APIs de Bueno. procesamiento o Mira, no? ahí yo te recomiendo, Loreto, que me mandes un correo porque ahí yo desconozco un poquito. La tutora yo creo que puede responder esa pregunta. Disculpa, ¿A Joana? a Joana, sí, a Joana. Ok, Si es perfecto. que no está revisado, por favor, pregúntale a Joana a ver en qué está, digamos. ¿Sí? Listo. Ok, muchas Con gracias. alguna consulta más que pueda responder, por supuesto. Bueno, si no hay más consultas, ha sido un gusto. Le agradezco. Cualquier cosa final, si tienen alguna duda técnica, etcétera, pueden escribir un foro. Yo los miro. Cada día abro el procesamiento de datos, el curso y los demás cursos que tengo y miro si hay alguna pregunta que pueda responder y lo hago, digamos. Así que si tienen dudas, digamos, si hay algún tema con algún código, alguna API, y yo les puedo ayudar, lo hago, ¿ya? Así que esto entiendo que termina el 30 de julio, si no me equivoco, 31, así que todavía hay unas semanitas para hacer algunas consultas y las podemos mirar. Bueno, que estén muy bien, un gusto. Muchas gracias a todos y nos estamos viendo en algún otro curso. Hasta luego.
Hasta luego.